Pero me llamó la atención porque ellos en ese comunicado dicen que ellos están listos para actuar en los casos de INAVIE y de SENASA, en caso de que vayan a ser judicializados, en caso de que el Ministerio Público, a mí me da la impresión que aquí como que un rompecabezas se está armando y que ya están los clavos y el martillo para cerrar el ataúd. Pero ya veremos en qué paran estos casos que están bastante calientes, el caso de INAVIE, el caso SENASA. Vamos a ver hasta dónde, qué dicen las pruebas. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre agradecidos de que ustedes nos permitan llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 o nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Feliz jueves, muy buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Comienza este jueves 18 de septiembre y comienza Telematutino 11. Bienvenidos sean todos ustedes. Como es nuestra costumbre, vamos a comentar algunos de los temas importantes del país y del mundo en estos primeros minutos. Luego daremos la participación, como cada jueves, de Yanis Santaella y su segmento de salud emocional cerca de ti. Y hoy vuelve a Telematutino 11 el licenciado Vinicio Castillo Semán, abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Con muchos temas, y ayer, ya hoy no está en la prensa, pero ayer hubo un comunicado del equipo de recuperación del patrimonio público. Es un grupo de abogados que por decreto el presidente Abinader lo designó para que se encargaran de recuperar los bienes en los casos donde haya habido corrupción. Nunca se ha informado si ellos han recuperado, porque hasta ahora... Y han informado, pero han recuperado poco, Ramón. Porque realmente las recuperaciones han sido gracias a los acuerdos que ha llegado el Ministerio Público. Pero me llamó la atención porque ellos en ese comunicado dicen que ellos están listos para actuar en los casos de INAVIE y de SENASA, en caso de que vayan a ser judicializados, en caso de que el Ministerio Público lo someta. Me llama la atención porque, reitero, nunca había visto que ellos se habían adelantado a un caso para decir que van a actuar. Supone que ellos en cada caso deben de actuar. A mí me da la impresión que aquí como que un rompecabezas se está armando y que ya están los clavos y el martillo para cerrar el ataúd. Mira, Ramón, el equipo de recuperación de patrimonio público informó que se constituirán en querellantes en la defensa del Estado en caso de que los escándalos de corrupción relacionados con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE y el del Seguro Nacional de Salud SENASA lleguen a los tribunales. Entonces, si el Ministerio Público entiende que tiene mérito para ir a los tribunales, ellos entonces se van a querellar. Esa es la diferencia, Ramón. Y a través de un comunicado, ellos dicen que harán todas las acciones necesarias para la defensa del patrimonio público y que no admite acondicionamientos. Ahí lo politizan un poco porque dicen que no es solamente con la oposición, sino que también que si ocurren irregularidades, corrupción en este gobierno, ellos están prestos para actuar. Lo que habrá que ver es lo que ha hecho esta comisión, cuánto ha recuperado y realmente si está haciendo su papel, y si no lo está haciendo, o por lo menos se habían creado muchas expectativas, incluso se había dado hasta un monto, Ramón, de cuánto era la proyección que se iban a recuperar, pero hasta ahora no ha sido posible. En cierta forma, esta comisión yo creo que se desmembró por la salida de algunos miembros. El que era cabeza, el abogado cabeza pasó otras funciones. Así es. Sí. Pero ya veremos en qué paran estos casos que están bastante calientes, el caso de INAVIE, el caso SENASA. Vamos a ver hasta dónde, qué dicen las pruebas, que en cierta forma hay como una especie de una visión y hasta casi una condena moral por las declaraciones del presidente de la República. No, y ya tú escuchas cifras que van a números que son increíbles, ¿no? Por eso te digo, a uno le da la impresión como que se están colocando las piezas del rompecabezas ya para ya armarlo. Pero esperemos. Por otro lado, hoy el periódico Listín Diario, que ya había publicado anteriormente, varios días tiene varios días viene publicando,
El Centro Oncológico del Cibao es una entidad sumamente importante. Se atiende pacientes de cáncer de todo el Santiago del Cibao, especialmente pacientes de bajos ingresos. Hay un médico que hizo una denuncia de irregularidades y la consecuencia carencia. fue destituido. Han sido destituidos otros médicos, pero también se han producido renuncias de médicos muy prestantes que han sido sustituidos por personas que aparentemente no tienen las condiciones. Hay la queja de que pacientes que se les aplica quimioterapia, eso se hace en emergencia o en los pasillos. Un paciente de quimioterapia es un paciente muy delicado que no puede estar expuesto a bacterias ni infecciones, que debe estar en un ambiente lo más puro posible. Se habla también de deudas. Así es que yo pienso que las autoridades deben de actuar antes de que el hoyo se haga más grande. Mira, Ramón, hay varias denuncias que se han hecho en ese sentido y en vez de reunirse con quienes están haciendo la denuncia, ver si es verdad, ver si es cierto que se están violando los protocolos, que se han privatizado servicios, esa es una de las denuncias que se han hecho y que ciertamente ahí están las imágenes que presenta el periódico Listín, donde hay un paciente recibiendo una quimioterapia en emergencia porque pertenece al régimen subsidiado. Según esta nota, no tiene para pagar una habitación privada. Lo cierto es que eso no se arregla con despidos. Hay que ver si esas denuncias y si esos manejos están correctos o incorrectamente aplicados. Entonces, hay un tema con el programa de residencia de cirugía oncológica, que fue asumida por una oncología clínica y que es una especialidad que no está asociada al área de cirugía. Se denuncia que hay una vulnerabilidad en los pacientes que van a ese instituto y para la rehabilitación del cáncer, y como se llama, y lo cierto es que con la salida y renuncia de médicos que conocen lo que estaban haciendo, que eran figuras claves, ojalá sean sustituidos por personas con ideas quizás nuevas y sobre todo con el deseo y la responsabilidad de que ese centro funcione bien. Y es una pena, Ramón, porque afecta, como siempre, a los más vulnerables, a los que no tienen cómo pagar una quimioterapia en una clínica o que su seguro privado no se la cubre como Dios manda. Esos son los que sufren. Habrá que ver ahí que hagan las intervenciones del lugar. Yo apelo a que la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, que ha dado siempre la cara y ha defendido mucho lo que es la región del Cibao, lo que es Santiago, lo que son todas esas provincias tan importantes para el país y los aportes que hacen a la economía, que le den lo que necesita, Ramón. Y eso llora delante de la presencia de Dios, que un centro esté con carencias cuando hay tanta dilapidación de recursos en otras áreas. Bueno, en algún momento la vicepresidenta fue coordinadora del Gabinete de Salud. Por eso lo digo. Por lo menos en el COVID, pero como reseña la información el doctor José Ramírez, que ha sido un invitado muy frecuente en nuestro programa, él alega el tema del peligro que un paciente con quimioterapia, sea porque no hay los espacios, porque el seguro no se lo cubre, sea atendido en una emergencia, donde normalmente en una emergencia hay bacterias, porque ahí va todo tipo de pacientes, o en un pasillo, es decir, la quimioterapia debe aplicarse en una habitación. Pero resulta que también con el tema de las residencias, se dice que han sido suspendidas. Las residencias son sumamente importantes porque es lo que permite el entrenamiento de los médicos graduados y de ahí ellos salen con una especie de posgrado inicial. Y en el caso de la oncología, eso es fundamental. El país necesita todavía de muchos oncólogos y reiteramos, es decir, es el centro donde son atendidos la gente del régimen subsidiado o el que no tiene nada. Es lo mismo que pasa que aquí con el centro oncológico, el doctor Heriberto Peter, que es el que trata a la gente que no tiene nada y a la gente que puede salvarse de una enfermedad tan terrible como es. Y tan costosa. Como es el cáncer y tan costosa. Es decir, cualquier tratamiento de cáncer con quimioterapia se lleva $1 millón de pesos en seis sesiones de quimioterapia. Comenzando. En 6 secciones mensuales.
porque los medicamentos son además de las sumamente otras, caros. además de los internamientos, además de los otros medicamentos, además de la alimentación, además del transporte, la hotelería en caso de que tengan que trasladarse, en definitiva, que es una enfermedad realmente que puede aniquilar la economía de cualquier familia. Por eso se llama catastrófica. Y mira que yo sí sé de eso, yo sí sé de esa enfermedad. Por otro lado, el presidente Luis Abinader se reunió ayer con una cantidad de empresarios de todas las áreas, comenzando con CONEP, y también estuvo acompañado por funcionarios como Ito Bisonó de Industria y Comercio, estaba ¿cómo se llama? El de Proconsumidor, sí, Proconsumidor. Obviamente el presidente, en un momento donde no hay noticias tan buenas, es lógico que se reúna con el empresariado para insuflarles optimismo y para él también captar del sector real de la economía cómo se está moviendo el tema de los precios y el tema del abastecimiento, el tema de la producción, y cosas que son de mucha importancia en todos los momentos, pero más especialmente en la situación presente. Así es, donde ahí pasaron un balance sobre la situación económica y el desarrollo del país, en lo que se llamó un encuentro de la mesa de precios y abastecimiento, y ahí el presidente pues oyó de primera mano, escuchó informaciones atinentes a los diferentes sectores allí representados. Ya se termina casi este 2025, un año que no ha sido fácil, de muchos retos locales e internacionales, y sobre todo que las dificultades que hemos tenido y los éxitos también deben ponerse en una balanza, pero sobre todo, Ramón, enfocarse en las cosas que no han funcionado y que deben funcionar para que podamos continuar robusteciendo la certidumbre, la economía y la paz social que vive la República Dominicana, con algunos puntos negros que hay que quitar del camino para que sigamos enrumbándonos por un mejor destino. Claro, los empresarios a la salida hablaron bondades. Sin embargo, los empresarios levantan encuestas, especialmente en la zona de industria. Ellos levantan 3 encuestas, una que se llama Índice de Actividad de la Manufactura, que tiene que ver con la producción, venta, etcétera. El índice de confianza industrial y el índice de clima empresarial. Y que resulta que al mes de agosto todos esos indicadores bajaron en relación al mes anterior, al mes de julio, pero también subieron muchísimo cuando se comparan con un periodo anterior normal, que fue el 2019. Entonces, yo tengo un amigo que él dice que dato mata relato. Tú tienes un relato diciendo todo está muy bien, pero al fin y al cabo el dato te indica que hay una disminución en la confianza, en la actividad empresarial y también en el clima empresarial, que uno espera que con las medidas monetarias y fiscales que se anunciaron y que se están tomando, bueno, pues ese clima mejore, porque también la economía depende mucho de la confianza y especialmente de la confianza de los empresarios, que son los que con la inversión y la producción realmente son los que crean el PIB. El PIB no lo crea el gobierno. Bueno, el gobierno aporta parte del PIB, pero realmente es el empresariado. Por otro lado, hay una lucecita en el camino. Se enciende una lucecita. Porque ¿Ese buena, Ramón? Sí, hay una lucecita pequeñita. Porque la Reserva Federal, en su reunión de ayer, decidió reducir 25 puntos básicos, es decir, 0.25. La tasa de los fondos federales estaba entre 4.50 y 4.75, porque ellos tienen, a diferencia de aquí que se fija un número, entonces ahora está entre 4.25 y 4.50. Eso no es gran cosa, eso no va a activar el consumo en los Estados Unidos, ni va a ayudar a que las tasas nuestras bajen, pero sí continúa el proceso de disminución, como anunció el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Si en las siguientes reuniones mensuales se sigue disminuyendo, entonces sí, eso va a impactar en el consumo en los Estados Unidos y por supuesto va a permitir que el Banco Central reduzca la tasa de política nuestra, que pueda aumentar los estímulos
y que empuje la economía a que llegue por lo menos al 3%, que es la meta de las autoridades. Mira, Ramón, el Comité Federal del Mercado Abierto declaró que en apoyo a los objetivos y en vista del cambio del equilibrio de riesgos, el comité decidió reducir el rango objetivo de los fondos federales. Esta baja de 25 puntos, ellos dicen que obedece a las bajas ganancias del mercado laboral en Estados Unidos y que se proyecta en lo que queda de año 2 rebajas más. Es obviamente que son expectativas que se van a crear en torno a estas disminuciones, porque obviamente que no se podía esperar que la rebaja fuera de un 50%, de un 75%, de un fuetazo. Porque sí, Estados Unidos no es la excepción de que va estudiando lo que va pasando con cada medida que se toma, cómo va reaccionando el mercado y cómo va reactivando los sectores productivos y la economía en sentido general. Entonces, si eso llega a ocurrir antes de diciembre, pues obviamente que eso impactará no solamente Estados Unidos y la República Dominicana. En el caso nuestro, se espera, según algunos economistas que ya han comenzado a analizar el tema, que contribuya a que el dólar baje aún más, que ha estado disminuyendo en los últimos días, y que el gobierno pueda aprovechar y acudir al mercado extranjero. Y la tasa, bueno, pagará menos con toda esta deuda tan grande que tenemos en dólares. Hay menos presión con las compras. Vamos a ver si logramos una mejor estabilidad en ese sentido. ¿Y cómo repercute esto en las tasas de interés en el país? El peso de los hogares, porque la morosidad, que ha estado muy baja últimamente, ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente la morosidad en los préstamos de consumo y en los préstamos y en las tarjetas de crédito. En el caso de la Reserva Federal, ellos no actuaron por las presiones de Donald Trump. No. Es más, hay un miembro que el Senado lo aprobó este lunes rápidamente, que él quería que la rebaja fuera de 50 puntos. ¿Cuál es el problema, el dilema que tiene la Reserva Federal? La inflación subió, O sea, la inflación en los Estados Unidos está en 2.9. Subió de 2.7 en julio a 2.9 en agosto. Teóricamente, por ese dato, ellos no debieron de bajar la tasa de los fondos federales. Pero ¿qué ocurre? Que el mercado de trabajo ha venido 4.1, 4.2, 4.3 desempleo. Entonces la Reserva Federal en los Estados Unidos trabaja en función de la inflación y del desempleo. Ese es su mandato. Entonces por eso ellos se decantaron. Está aumentando el desempleo, está bajando la actividad económica, voy a bajar las tasas de interés, pero obviamente los próximos pasos dependerán mucho de cómo se comporte la inflación. Si la inflación sigue subiendo, va a ser difícil que ellos bajen las tasas de interés. Pero si la inflación se queda estática y el mercado de trabajo sigue tan anémico, entonces ellos van a tener que seguir acelerando y eso le conviene a la República Dominicana porque lamentablemente la política monetaria nuestra no es autónoma. Depende de la política de la Reserva Federal, porque nuestro país depende en todo, nuestros flujos comerciales, remesas, exportación depende de los Estados Unidos. Entonces, nuestras tasas de interés tienen que guardar una cierta brecha con la de los Estados Unidos, si no, se nos va el dinero hacia allá. Esa es la realidad. Por otro lado, invito a mi artículo de esta semana que se llama Del trilema al dilema, el tema cambiario. Yo ahí abordo, no quiero explicarles para que lo lean, está en el periódico físico, en el Hoy, está también en la página digital y está también en mis redes. Yo parto de un asunto y no quiero hacerlo muy complicado. Hay una cuestión económica que se llama el trilema económico, de unos autores, unos economistas brillantes norteamericanos que dicen que en una economía abierta como la nuestra no es posible usted mantener ese flujo abierto, es decir, como pasa aquí entran y salen dólares sin ningún tipo de restricción, pero simultáneamente usted no puede tener un tipo de cambio estable, ni tampoco puede tener una política monetaria autónoma. Aquí hay ese trilema lo tiene el Banco Central, de que no es posible estimular la economía, tratar de bajar las tasas de interés
y a su vez mantener un tipo de cambio fijo. Por ahí yo desarrollo, efectivamente el tipo de cambio ha bajado 200 puntos, por lo menos a nivel del mercado spot, no tanto en la banca, pero esperemos que ese proceso se mantenga porque es saludable. No es bueno que haya una apreciación del peso, pero que haya un nivel, que sea un equilibrio para los exportadores y también para los consumidores que nos perjudicamos. Ramón, ¿y cuál es la fórmula perfecta? ¿Qué problema? Cuando baja la tasa es malo y cuando sube mucho también es malo. Las dos cosas son... bueno, porque es que te crea incertidumbre. Si tú tienes que en marzo el tipo de cambio era 64 y pico, y después te bajó a 58, y en agosto te sube a 64.13, si vuelve y te baja a 58, eso te crea incertidumbre y desconfianza en la política monetaria. ¿Y qué hubiera sido mejor? Entonces dejarla que siguiera subiendo. No. Hay economistas que dicen que sí. Yo conozco amigos, bueno, Andy Daguarre, en su artículo escribió: el Banco Central debe de dejar quieto el tipo de cambio y ocuparse de que la economía crezca. No, yo creo que no, porque el tipo de cambio está muy conectado con la inflación, te afecta a los precios, y los precios afectan e impactan sobre la clase media. Tiene que haber un equilibrio. La carta del fondo lo dice. Estamos de acuerdo con intervenciones para que no, porque lo que no debe haber esos saltos bruscos hacia arriba o hacia abajo, sino que debe de haber, el tipo de cambio tiene que aumentar todos los años, pero como aumentó en los últimos tiempos, te iba de 56 a 58, de 58 a 60, de 60 a 62, pero no los saltos bruscos. Por eso son las intervenciones. El banco no se quedó ajeno. El banco entre julio y agosto inyectó casi 450 millones de dólares al mercado cambiario, justamente para impedir esa apreciación. Señores, nos vamos. Qué bueno tener a Yanis Santaella. Ella nos va a hablar de relaciones laborales y productividad. Mira, cambió de tema, ¿eh? Pero eso también parece que tiene que ver con la inteligencia artificial. No, inteligencia emocional. Perdón. Es que estoy pensando, bueno, que hay inteligencia artificial y emocional. Buenos días, querida Yanis. Buenos días, Yanis. Buenos días, gracias a los dos. También tiene que ver, don Ramón, con inteligencia artificial, pero hoy vamos a manejar la importancia de las relaciones laborales y cómo eso se refleja en la productividad. Nosotros hicimos un programa completo, el cual pueden acceder acerca de lo que son las relaciones personales y la importancia. Ahora, en el trabajo es una de las 3 características de una persona que crece, que se desarrolla y sobre todo que se siente feliz en su trabajo. Y vamos hoy a hablar de 4 herramientas que necesitamos tener. Lo primero, para una persona tener una conexión con la otra, tiene que primero conocerse a sí mismo. O sea, qué yo quiero en mis relaciones, a qué vengo en este trabajo, cuáles son mis propósitos aquí, porque eso me va a definir hacia dónde voy. Cuando entro en procesos de desmotivación, inmediatamente empiezo a impactar esas relaciones y sobre todo la productividad. Segundo, y esta quiero que la notes, ¿cuáles son las personas que tengo conflictos en mi empresa? ¿Y cuáles son los conflictos internos y externos? O sea, mis clientes internos, llámese mi asistente, mi colaborador, mi jefe. Cuando tengo conflictos con mi jefe, tengo conflictos con la autoridad y tengo conflictos muchas veces con una herida paterno-materna. Día a día atiendo pacientes, clientes, que a través de ver que ese jefe, esa jefa, ese colaborador, lo que hacía es que, vamos a decir, detonaba esa herida interior, generaba una crisis. Entonces, con quien tengo conflicto, a partir de hoy le vas a agradecer sin decírselo, vas a empezar a ver, ese es tu maestro y tu maestra de vida allá. Del otro lado, las personas que admiras, las personas que quieres ser, también tienen algo tuyo y es empezar a ver en quién me tengo que convertir para lograr esa posición. Así que la número 2 es cuáles son mis maestros de admiración, que son los temas positivos, y mis maestros de crisis. El tercer punto en las relaciones, ¿cuáles son los conflictos de mi día a día?
y vamos a dividir los conflictos internos de los conflictos externos. ¿Qué es lo que se llama inteligencia emocional? ¿Cuál es la actitud con que yo manejo? ¿Cuáles son las emociones que hay ahí? Mis conflictos internos, ¿cómo conflictúo yo? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son los temas que yo no estoy resolviendo? Y ustedes me dirán, Yanis, ¿por qué estás haciendo tantas preguntas? Porque cuando cambian la pregunta, cambian las respuestas. A veces en una crisis, lo único que necesitamos es detenernos. Y ahí las crisis se convierten en oportunidades. Entonces, ¿qué me conflictúa? ¿Cuáles son mis guerras internas? ¿Cuáles son las expectativas que yo no estoy resolviendo? Del otro lado, vamos a los conflictos externos. ¿Cuáles son los conflictos que tengo en el día a día? Es un conflicto de los resultados, es un conflicto de ventas, es un conflicto de perseguir a las personas. ¿Cuál es el conflicto que hay con mi liderazgo? Y por último, vamos a buscar cómo buscar un resultado único donde tú vas a decir, ¿cuál es mi objetivo aquí? ¿Y por qué cuál es mi objetivo? Porque cuando yo puedo como líder tener mi objetivo y poder ver los objetivos de cada uno de mi área, voy a poder entonces generar objetivos en común. Llámese resultados extraordinarios. ¿Y cómo impacta eso en la productividad? Hacer parte de las personas, tener reuniones uno a uno, y estar claro cuáles son las emociones que estoy manejando en el día a día. Un líder que está comprometido con su productividad, con sus resultados, obviamente van a haber personas que no estén comprometidos y esa negociación, esos acuerdos, esas oportunidades se van a dar. Y si no, definitivamente el barco tiene que continuar. La inteligencia emocional te va a ayudar a que el primer conflicto es un conflicto interior y cuando recibo y resuelvo ese conflicto interior y puedo enfocar mi sabiduría, mis conocimientos hacia ese resultado esperado, lo voy a conseguir. Es un tema que lleva tiempo y hoy te invito a que abraces ese conflicto. Abrázalo, abrázalo esa situación difícil, pero también te voy a dejar una tarea laboral. Reconoce a muchas personas que hacen su trabajo y que a veces lo tomamos por dado y que no necesariamente le decimos gracias, qué bien lo haces, porque cuando damos el reconocimiento es un salario emocional súper importante. Te dejo esas dos tareas. Nos vemos la semana que viene cerca de ti y mantener relaciones laborales que sean sanas va a permitir entonces la productividad, escalar en tus resultados y que puedas llegar a tu trabajo o a la empresa o a los clientes de una manera feliz. Bendiciones y nos vemos la semana que viene. Aquellas personas que quieran consultar con nosotros o hacer los programas o los talleres de inteligencia emocional, solo tienen que llamarnos al 849-206-1692 o en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.